Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo esta transmisión. Un especial saludo para todos los participantes de una nueva edición del e-commerce Day en Chile. Los saluda Benito Portillo desde la Ciudad de México, DC Value Delivery Managers para Infracommerce en Latam. Es un placer para mí saludarlos. El día de hoy vamos a tratar de desengranar un tema súper interesante y que en lo personal me entusiasma muchísimo, y es cómo cautivamos a esos clientes, cómo brindamos una experiencia de personalización cada vez más acertada en cuanto a los intereses que quieran nuestras audiencias. Partamos por este meme que a mí me hace mucho sentido en el contexto en el que estamos viviendo hoy día en el comercio electrónico, y es que escuchamos muchísimos términos como transformación digital, omnicanalidad y comercio unificado. Todos términos que para mí tienen un común denominador, y es la importancia de crear, de nuevo, insisto, experiencias personalizadas para nuestros usuarios final. Si tenemos al usuario como el centro o el corazón de nuestro e-commerce, todos estos términos van a tener vinculaciones dentro de nuestro desafío en el comercio electrónico. Para dar un poco de contexto de quién soy y también qué hago dentro de Infracommerce, y además quiénes somos en Infracommerce, hoy por hoy somos el mayor ecosistema independiente e integrado que combina tecnología y servicios de infraestructura para digitalizar todos los canales de venta digitales de nuestros clientes, que van desde México hasta la Argentina, incluido Chile. Hoy por hoy somos en la región más de 3.500 colaboradores, tenemos más de 750 clientes, 16 centros de distribución propios, más de 45.000 metros cuadrados de capacidad logística, y venimos creciendo. Atendemos a principales clientes líderes en la región desde todo punto de categoría. Nos especializamos además en acelerar estas transformaciones digitales y llevar cada vez más marcas al corazón de las personas. Ahora bien, vamos a adentrarnos en el tema súper interesante de lo que necesitamos para personalizar un e-commerce. Ahora, partamos de la base que tener un e-commerce no es solo diseñar una página web y liberarla y que la página esté en Google y hacerle publicidad. Tener un e-commerce requiere de una infraestructura tecnológica bastante robusta y bastante importante, que estoy seguro que la audiencia que hoy nos está visualizando y quienes participan del e-commerce Day están ávidos de información, de entender cómo opera un e-commerce y qué es necesario para operar un e-commerce. Ahora, para mí hay denominadores comunes que impactan en cómo crear experiencias personalizadas en el e-commerce y cómo hacer que nuestros usuarios vivan una experiencia sin fricción. Para mí hay grandes aliados también, o grandes palabras que suelen surgir en estos días como un aliado dentro de nuestras estrategias de comercio electrónico. Y hay dos grandes amigos en este contexto que vienen bien para nosotros viajar hacia una experiencia sin fricción, una experiencia personalizada. Y dos de ellos, uno es la inteligencia artificial y mi buen amigo la Big Data. Entender las necesidades, preferencias y comportamientos de nuestros usuarios o de las personas va a ayudarnos a evitar que los usuarios en su viaje y en sus distintas interacciones no solo no tengan fricciones, sino que reciban experiencias únicas y personalizables, y a lo largo de ellos vamos a estar conversando durante estos minutos. Entonces, quédense con este gran título. El desafío que tenemos todos los que estamos dentro del comercio electrónico, lo que de alguna u otra forma estamos trabajando dentro de este gran ecosistema, e independientemente de la tecnología que cuente nuestro e-commerce, más o menos, el desafío es único, es crear experiencias auténticas, pero sí, yo lo que les propongo es que tomen decisiones basadas en datos. Hay tres pilares para mí súper fundamentales e importantísimos que tiene que tener cualquier organización, cualquier comercio electrónico, si queremos lograr en el usuario final una grata experiencia. Lo primero es el negocio, las personas en segundo lugar, y en tercero la tecnología. Y para mí son una especie de mandala, van mancomunada y no pueden separarse la una de la otra. El negocio tiene que tener una visión clara, un propósito claro, una meta, a dónde llegar. Las personas que componen ese negocio, quienes trabajan dentro de ese negocio, tenemos que tener en claro cuál es la meta de la marca y hacia dónde queremos llegar, para que en conjunto con la tecnología, con quienes operamos esa tecnología,
podamos sacar el mejor provecho. No pueden funcionar la una sin la otra, son parte en sí y si las combinamos podemos seguramente sacar mejor provecho a finalmente que el usuario tenga la mejor de las experiencias. Ahora, para hablar concretamente de las experiencias, el primer paso y el fundamental es conocer a nuestros clientes. Y allí empiezan a ocurrir o empiezan a surgir algunos términos muy importantes que son también necesarios que estén en el conocimiento del público. El primero es tener unificada la información, ojalá en tiempo real, para empezar a crear un perfil de cliente y empezar a entender cuáles son sus categorías de preferencia, cuáles son sus productos de preferencia, si compra por dispositivos electrónicos como escritorio o por mobile o visita o lo hace a través de una tableta, tiene más recurrencia de visitar nuestra página web por la mañana, por la tarde o por la noche. A medida que empezamos a consolidar estos datos y empezamos a desgranarlos y convertir esos datos en insight, lo que vamos a conseguir es que nuestra toma de decisión la podamos sacar más provecho entendiendo dónde están esas oportunidades. Y si encuentro que hay patrones en común o hay usuarios que tienen una tendencia a visitar nuestra página web a primeras horas de la mañana, ¿por qué no envío un correo electrónico de saludo de buenos días para que visite nuestra página web con una oferta específica? O si Benito tiene un interés muy particular en la categoría, ejemplo, el running, ¿por qué no le creo a través de las campañas de correo electrónico, las campañas de pago, contenido ad hoc a lo que él está buscando? Empezamos a personalizar todas las recomendaciones que yo pueda hacerles inteligente desde nuestro propio e-commerce, y ya vamos a hablar un poco al respecto, sino también dentro de mi estrategia de marketing, que sea todo un 360, empiezo a generar una especie de automatización y vuelvo un poco más eficiente todo lo que es mi flujo de interacción con el usuario. Piensen que en este journey de que está experimentando el cliente, en el que cada vez toca más puntos de interacción con nuestros canales, ya sean físicos o digitales, es necesario que la experiencia sea lo más personalizable posible, e insisto con eso. Y un e-commerce plano y genérico para toda la audiencia, seguramente perdamos interés de varios de las personas que nos están buscando. Ahora, la primera pregunta que yo me haría como líder de una organización, como alguien que trabaja en marketing para hacer llegar el mensaje adecuado a nuestros clientes, ¿cuántos conocemos a nuestros clientes? Hay un ejemplo, vamos a abstraernos un poco de la realidad del comercio digital, pero hay un ejemplo que viene bien para que empezamos a entender lo importante del conocimiento de nuestra audiencia. Y allí un gran maestro, y me quito el sombrero ante ellos, es Netflix, quien utiliza algo que se conoce como Machine Learning, que básicamente te muestra las carátulas de las series o películas, o portadas como carátulas o portadas, como se llaman en sus distintos países, en función de los intereses que vos le hayas declarado a la plataforma a través del contenido que hayas visualizado. Si Benito ha visualizado mayor contenido de series o películas de thriller, de novela negra, posiblemente las portadas que yo vea tiendan más a este género, portadas más oscuras, más sangrientas, más misterioso. Por el otro lado, si viro más hacia contenidos de comedia, de romántica, seguramente las portadas tengan este tono. Fíjense lo importante que es desde la portada captar la intención de mirar ese contenido, porque a Netflix lo que le importa es que reproduzca su contenido. La conversión para Netflix es que mires el mayor tiempo posible su contenido. Eso nos da una idea de cuánto nos conoce Netflix nosotros, y nos va conociendo porque nuestros gustos van cambiando, nuestros intereses van mutando también en función de nuestro día a día, de lo que hoy nos parezca atractivo, de la recomendación de un amigo. Lo importante es que con todas esas señales que nosotros le damos a la plataforma, su algoritmo es cada vez más inteligente y se va a acercar mucho más a la expectativa que nosotros tenemos que hacer. Ahora, vámonos al plano digital, al plano del comercio electrónico, que es a lo que nos compete hoy día. ¿Hacia dónde caminamos? Lo primero que hay que entender es que hoy el usuario está en multiplataforma o interactúa con nosotros en distintos canales de contacto. Anteriormente era un único canal, por lo general una tienda física en el que el usuario interactuaba con ese punto, tenía que dirigirse hacia la tienda física. Y eso empezó a mutar, empezaron a aparecer las aplicaciones, empezaron a aparecer los e-commerce y demás, pero ahora
entendamos que el comercio es mucho más amplio que eso. ¿Por qué? Porque como marca, el usuario puede tener interacciones conmigo a través de un chatbot en nuestro e-commerce, a través de un WhatsApp, a través de las redes sociales. Es decir, se vuelve mucho más complejo el camino de dónde entender o dónde recopilar información para tratar de entender a nuestros usuarios, ¿sí? Eh, y de nuevo, el Customer Journey se vuelve cada vez mucho más complejo. Lo importante y el desafío que nosotros tenemos que lograr es que ese Customer Journey nosotros lo tengamos mapeado como marca. Es simplemente agarrar, sentarnos en una mesa, papel y lápiz o en digital, aprovechemos las herramientas digitales y empezar a entender, ok, ¿cómo se comporta mi usuario? ¿Dónde están mis puntos más fuertes? ¿Tengo puntos de venta físico? ¿En qué regiones del país? ¿Cuánto? ¿Cuál es el que pesa más? En la .com, el cliente que compra en el digital compra también en el físico. Tratar de obtener el famoso perfil 360 de cliente o el cliente unificado. Entender si Benito compra a través de la .com y en su tienda física de preferencia. Tratar de entender un ID único, que hay muchos CRM en la región que pueden aportarte esta solución, pero lo importante es tener mapeado que la experiencia del cliente en todo su punta a punta la tengamos nosotros en el radar. Ahora, hay que ser realistas. El Customer Journey del cliente es cada vez más complejo porque se vuelve en una especie de bucle en la que también toca otros puntos ajenos a nuestra organización, como por ejemplo pueden ser las redes sociales. Y ya vamos a hablar un poco al respecto, ¿sí? Pero recuerden, lo importante es tener mapeado a nuestros clientes. Muchas veces me pasa con marcas, con colegas, con conocidos, con personas que están interesadas en el mundo del comercio electrónico y dicen, Benito, pero es que realmente no tengo o la economía o los recursos o la tecnología para contratar un CRM. Y mi respuesta es, no es necesario. Hay muchas técnicas o muchas estrategias que podemos implementar en nuestro día a día para empezar a conocer a nuestro cliente y desde allí empezar a tomar decisiones y tomar estrategias. Una que a mí me encanta y es fantástica es la segmentación RFM. Para quienes no están familiarizados con esto, es el significado de resencia, frecuencia y valor monetario. Básicamente es tomar a nuestra audiencia y dividirla en quintiles, asignándole cada una de las puntuaciones dependiendo de cuándo fue su última fecha de compra, con qué frecuencia repite una compra y cuál es su ticket promedio. ¿Por qué es importante esto? Un cliente que me compró hace 2 días, que repite una compra 3 veces por año y que gasta un ticket promedio 10 veces más alto que la media, es un cliente VIP, es un cliente que yo tengo fidelizado. Con lo cual, por ejemplo, la comunicación en email marketing, que es muy común utilizar el RFM para poder apalancarnos de la segmentación y de una mejor experiencia, trato a Benito como un cliente VIP. O por el contrario, si soy un cliente que hace más de un año que no compra, que no ha vuelto a mi sitio web y que gasta un ticket promedio menos que la media, podemos generar el típico win-back o acciones de te extrañamos. Y de nuevo, no necesitamos una tecnología robusta o de las número uno en el mercado, como pueden ser CRMs muy grandes, sino simplemente hoy con herramientas de marketing automation desde las cuales disparamos nuestros envíos de correo electrónico, podemos aplicar la segmentación de RFM. Les dejo este primer hack o esta primera sugerencia para que empiecen con sus equipos del día a día a poner en el común denominador de la charla la segmentación RFM. ¿Cuántos son mis clientes fidelizados? ¿Cuántos son mis clientes que están en riesgo de perder? ¿Cuántos son mis clientes que son promotores de la marca? ¿Cuántos clientes son nuevos? ¿Cuántos son recurrentes? Créanme que hacer este ejercicio de segmentación los va a ayudar a hacer comunicaciones diferenciales para cada uno de nuestros clientes. Ahora, independientemente si el cliente es de alto valor o de poco valor en función de sus gastos en nuestro e-commerce, ese famoso lifetime value, el ciclo de vida que tiene nuestro cliente y cuánto valor le aporta a mi cadena, lo interesante es contar en cada una de mis instancias de comunicación con el cliente historias breves y atractivas, porque el usuario está buscando micromomentos. Ahora empezamos a hablar de la microconversión. Lo importante es que como marca demos a entender nuestra personalidad, nuestra emocionalidad y captemos la atención de la audiencia. ¿Por qué? Es muy común también escuchar términos como el famoso modelo de atribución por conversión, ¿no?
conversión por último clic, conversión asistida y demás. Y si este ecosistema o este journey que atraviesa el cliente es cada vez más complejo, atribuirle la conversión también se vuelve compleja, porque un cliente que pudo ver un correo electrónico quizás no transacciona por allí, sino que mira el correo electrónico, se olvida de él, luego hace una búsqueda en Google, aparece un anuncio, entra, no se termina de decidir, va a su ordenador, a su computador y luego termina transaccionando. Quien se lleve la conversión quizás es un poco injusto desde el punto de vista de quién me generó la venta o quién me generó el último clic, que en la media viene a través de canales pago. Lo importante es que cada instancia tengamos de nuevo esta palabra, una experiencia sin fricción y generemos momentos de valor que den un mensaje claro al usuario, porque finalmente el interés que tenemos como marca es que el usuario termine transaccionando, que el usuario termine convirtiendo. Para quienes estamos en canales digitales, vamos a querer que esa experiencia o esa compra sea a través de una .com o a través de un marketplace, pero nos viene bien también si termina transaccionando en un punto de venta físico, que además en muchos de ellos tenemos hasta kioscos digitales. Es decir, la omnicanalidad, esa palabra que les decía al inicio de la introducción, se vuelve también muy importante dentro de este journey. Nosotros lo que queremos es llegar a cada vez más cantidad de personas con nuestros productos, con nuestros bienes o servicios. Como les venía contando hace un rato y está en boga de todos, yo creo que desde el año pasado y este año sobre todo está ganando un gran protagonismo nuestra querida inteligencia artificial y además llegó para quedarse. Según Kantar, el 67% de los especialistas encuestados el año pasado considera la inteligencia artificial como parte de sus estrategias. ¿Por qué? De nuevo, en un mundo en el que estamos hiperconectados, en el que tenemos múltiples formas de contacto, en el cual nuestros consumidores interactúan con nosotros como marca desde múltiples fuentes de información, lo ideal es tener herramientas que nos ayuden a poder predecir el comportamiento del cliente y a darnos algunos indicios de hacia dónde se están yendo los intereses de nuestra audiencia. Lo importante es tener entonces la mayor cantidad, ojalá, de soluciones de inteligencia artificial posibles implementadas, y hay un montón de herramientas disponibles en el mercado para de nuevo viajar hacia experiencias personalizables en un e-commerce. No dejemos, porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial nos estamos parando o tenemos ciertos sesgos de mirarlo como robótico, automatizado, en el sentido más frío de la palabra. Lo importante es hacer provecho de ello. Lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial es darle sentido a esa atención que tenemos al usuario, a ese micromomento, a ese segundo de atención que tenemos del usuario y hacer que lo emocionemos. Pongámonos todo del lado del usuario. Estamos constantemente sobreestimulados. Diariamente recibimos miles de impresiones a través de una infinidad de canales. Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, publicidad en Google, una publicidad en la vía pública, en el diario, una publicidad en grandes dimensiones en la vía pública. Y esa llamada economía de atención es cada vez más reducida. Si yo no, en los primeros segundos no capto con un mensaje creativo, emocionante, que me llegue, coherente, que vaya a fin de mi marca, si no capto la atención del usuario, probablemente otra marca se lo lleve. Y es por eso que todo lo que es predicciones de audiencias basada en inteligencia artificial va a tener un papel muy importante, no solo en el 2024, que ya lo estamos viendo, sino en los años por venir. Pero lo importante, de nuevo, es con los datos que nos entregan herramientas de inteligencia artificial, herramientas de machine learning, herramientas de big data o mismo los ejemplos que yo saco de mi audiencia implementando la segmentación RFM, recuerden, recencia, frecuencia y valor monetario, lo importante es darle un sentido a esa emoción. Y finalmente nosotros lo que queremos con todos estos datos, con todos estos números, con estas segmentaciones, es crear experiencias personalizables desde todo punto de vista. Hoy a lo que queremos llegar es tener una comunicación basada en mi estatus de cliente, si yo soy un cliente VIP, si soy un cliente que requiero fidelizar, si soy un cliente que está dormido y quiero que vuelva a interactuar conmigo. Cada vez además estamos experimentando políticas de privacidad de datos, con lo cual necesitamos entender preferencias, experiencias y expectativas de nuestros clientes en primera persona, como por ejemplo a través de implementación de encuestas para
crear estos paso a paso, crear estas experiencias lo más personalizable posible. Y también dentro de este mundo de personalización, no podemos hacernos los ciegos ante determinados accionables o herramientas que tienen un crecimiento sostenido y que van a seguir seguramente creciendo no solo los próximos meses, durante los próximos años. El famoso buscador. Todos los que están acá, o quiero imaginar que la inmensa mayoría de la audiencia que nos está viendo sabe lo importante que es el buscador en el e-commerce. Concentra cientos de búsqueda, desde una palabra clave asociada al producto que yo quiero, la talla, el color, y ahí viene muy importante que tengamos estrategias de SEO, por ejemplo, en nuestro e-commerce, que nuestros títulos tengan coherencia, que tengamos contenido acorde a las búsquedas del usuario, pero tenemos ahora un gran aliado y un gran protagonista que es nuestro querido buscador de TikTok. Es impresionante el auge que está teniendo esta red social, primero producto del crecimiento de ChatGPT. Creo que todos pasamos por el año pasado, al menos para probar, para saber qué se sentía que un robot nos devolviese una respuesta o una interacción basada en inteligencia artificial, como fue ChatGPT. Y herramientas o redes sociales como TikTok saben el desafío que tiene la inteligencia artificial y se empiezan a aprovechar de ello. Si todos nosotros nos paramos en la vereda del usuario y empezamos desde el buscador de TikTok, por ejemplo, yo, Benito, que me gusta mucho las carreras deportivas, busco tenis, zapatillas, como se llamen en sus distintos países, para correr, el algoritmo me va a empezar a recomendar videos, contenido asociado a esa palabra clave. Ahora, fíjense lo importante para que empecemos a entender la magnitud. Para el año pasado, TikTok empieza a cerrar el año como el quinto de contacto más fuerte en términos de búsqueda del usuario frente al puesto 11 en el que estaba en el 2019. Es decir, en este journey que atraviesa el cliente, además de investigar por la .com, de ver el e-commerce, de leer un correo electrónico, de buscar publicidad o entrar al sitio web a través de una publicidad, muchos de ellos van a TikTok a buscar información, review, comentarios, opiniones de otros consumidores a través de determinados productos. Hay un auge tremendo con todos los productos de dermocosmética, las famosas rutinas de skincare, hay contenido orgánico, genuino, muy natural que están haciendo determinadas personas, no necesariamente influencers, usuarios comunes que quieren exponerle ante el mundo su experiencia con determinada marca. Si nosotros no sabemos aprovechar ese boom, nosotros no sabemos aprovechar ese gran mundo que está alojado dentro de esa red social, muy posiblemente estemos perdiendo audiencia, estemos perdiendo rentabilidad, estemos perdiendo la oportunidad de capitalizar nuevos segmentos o de seguir fidelizando a nuestro público. Entonces, no miremos la inteligencia artificial y la personalización del e-commerce solamente en la .com. Tenemos que ser 360, tenemos que abstraernos un poco y entender que toda nuestra comunicación que gira en torno de nuestro e-commerce, por supuesto, tengamos nosotros presencia, estemos nosotros con contenido, ojalá lo más genuino y lo más orgánico posible, presente para captar de nuevo con emoción la atención de nuestro consumidor. Importantísimo, no quiero que dejemos de olvidar que estamos experimentando una época de política de privacidad de datos, en el cual cada vez el usuario se preocupa más por qué datos le doy a las marcas y sobre todo el tratamiento que esos datos le vayan a dar las marcas. Y nosotros, como marca, como líderes de cualquier e-commerce, tenemos que tomarnos todo lo que es el marketing de privacidad muy, muy en serio. Para que tengamos dimensión, casi el 50% de la población mundial puede dejar de comprar algún producto o servicio relacionado con motivos de privacidad. Poco antes de la pandemia o a inicios del e-commerce hablábamos de dar la tarjeta de crédito en el e-commerce si era seguro o no. Hoy, si bien ese fantasma se disipó un poco, sí cada vez los usuarios son más renuentes a qué datos voy a dar a las marcas antes de realizar una compra. Por suerte, en América Latina cada vez son más los países que vienen acompañando a través de distintas regulaciones vinculadas al término de protección de datos personales, el cuidado de estos datos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Lo importante de todo esto es que en la parte de la personalización del contenido, de las ofertas, de las comunicaciones que yo le estoy haciendo a nuestros usuarios, no olvidemos su consentimiento. Necesitamos que el usuario reciba la información que ellos declara
Por ejemplo, ese famoso opt-in o esa famosa casilla de verificación en el cual el usuario debe marcar que quiere recibir promociones y comunicaciones de nosotros vía newsletter, debemos respetar esa decisión del usuario. Si el usuario, por la razón que sea, no marca esa casilla, debemos dejar de ser invasivos, ejemplo por correo electrónico con los usuarios, porque no han manifestado determinado interés en recibir este contenido. En un mundo en el que estamos centrados en el cliente, las empresas estamos obligadas a brindar experiencias personalizadas. Y de nuevo, no es necesario tener grandes herramientas, grande tecnología. Simplemente lo que les propongo es tener al usuario en el centro. Soy Benito Portillo, muchas gracias en nombre de Infracommerce por la oportunidad, por la experiencia, por estos minutos y los saludo gentilmente y espero volverlos a ver en una próxima edición. Hasta luego, muchas gracias.